500 hombres, 11 naves quemadas en una playa desconocida, y frente a ellos, un imperio de varios millones de almas, una capital flotante mayor que cualquier ciudad de Europa, un emperador al que estaba prohibido mirar a los ojos. En menos de 3 años, aquel puñado de soldados harapientos derribó una civilización entera y entregó a la corona de Castilla un territorio 20 veces más grande que la propia España. Imaginad un hombre de barba castaña, mirada gris, espada al cinto, contemplando una ciudad construida sobre las aguas. ¿Cómo pudo un hidalgo arruinado, expulsado de la universidad, convertirse en el conquistador más grande de la historia? ¿Y a qué precio se paga semejante hazaña? Buenas tardes, queridos amigos. Soy Adrián Montero y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Ídolos. Hoy nos asomamos a la vida de Hernán Cortés. Antes de las naves quemadas, antes de Tenochtitlán y del oro de Moctezuma, hubo un niño enfermizo en una villa polvorienta de Extremadura. Allí comienza todo. Una noche del otoño de 1501, un joven de 16 años cae desde lo alto de una tapia en la villa castellana de Medellín. Cae de mala manera, sobre las piedras de un patio trasero, y queda allí tendido, casi sin sentido, mientras en la ventana de arriba, entre cortinajes oscuros, se oyen los gritos de un marido furioso que ha sorprendido a su esposa con un visitante inesperado. El visitante es él, un muchacho de barba apenas insinuada, hijo único de un hidalgo de provincia, estudiante en ciernes, espadachín de taberna y ya, a esa edad, conquistador de balcones ajenos. Lo recogen los criados, lo llevan a la casa paterna y lo acuestan con la pierna lastimada y una fiebre persistente. Durante semanas no puede levantarse del lecho. Mientras escucha, desde la cama, las campanas de la iglesia parroquial y las riñas de su madre, doña Catalina, una idea va tomando forma en su cabeza febril. Castilla se le queda pequeña. Castilla entera se le queda pequeña. Aquella villa de Medellín, en la actual provincia de Badajoz, era por entonces un lugar polvoriento, perdido entre olivares y dehesas, dominado por el castillo medieval que vigilaba el río Guadiana desde lo alto del cerro. Allí había nacido, según los cálculos más aceptados, en el año 1485. Su padre, don Martín Cortés de Monroy, era un soldado curtido en las guerras civiles de Castilla, hombre de armas más que de letras, que había servido bajo distintas banderas y vivía ahora con la modesta renta de unas tierras heredadas. Su madre, doña Catalina Pizarro Altamirano, descendía de un linaje noble, pero igualmente menguado, y era, según describiría más tarde el propio cronista Francisco López de Gómara, mujer severa, escrupulosa con el dinero y poco dada a las ternuras maternales. Eran, en suma, lo que en la España de finales del siglo XV se conocía como hidalgos pobres, gente de sangre limpia y bolsa vacía, herederos del prestigio guerrero de la Reconquista, pero sin tierras suficientes para vivir de ellas. Para entender al niño que se rompió la pierna saltando una tapia, conviene mirar primero la España en la que abrió los ojos. Apenas 7 años antes de su nacimiento, 2 coronas se habían unido en el lecho conyugal de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En el año en que Hernán cumplía 7, los reyes católicos entraron triunfantes en Granada y vieron por concluida una guerra que había durado casi 800 años. Aquel mismo año, un genovés flaco y obstinado partía del puerto de Palos en 3 carabelas, y volvía meses después con la noticia, apenas comprendida, de que había hallado tierras al otro lado del océano. Mientras el pequeño Hernán correteaba por las callejuelas de Medellín, el mundo conocido estaba estallando en pedazos. La España vieja, la del Cantar de Gesta y la cruzada contra el Moro, terminaba sus 8 siglos de combates. La España nueva, la del oro y los descubrimientos, daba sus primeros pasos vacilantes. En medio de ese vértigo, un hidalgo arruinado tenía pocas salidas. Si era primogénito, heredaba el nombre y un puñado de tierras pobres. Si era segundón, heredaba la espada y el aire libre. Don Martín, el padre, había decidido que su único hijo no terminaría como tantos otros, malviviendo de la guerra ajena. Quería para él una toga, un puesto de letrado, quizá una vara de juez. A los 14 años lo envió a Salamanca, a casa de una hermana de doña Catalina, para que estudiase leyes en la universidad más prestigiosa del reino. Allí, entre las aulas de piedra dorada y las disputas latinas,
el muchacho pasó 2 años de aplicación inesperada. Aprendió latín suficiente para leer a los clásicos y para redactar en estilo razonable. Memorizó fórmulas jurídicas, principios del derecho romano, retórica forense. Leyó a César y a Salustio, y soñó, como tantos jóvenes de su tiempo, con emular a aquellos capitanes antiguos que conquistaban provincias enteras al frente de unas pocas legiones. Pero la sangre de hidalgo y la de soldado tiraban más fuerte que la de los códigos. A los 2 años, sin terminar los estudios, abandonó Salamanca y volvió a Medellín. La decepción de sus padres fue grande. Doña Catalina, que había soñado verlo con birrete de doctor, no se lo perdonó nunca del todo. Don Martín, más comprensivo, comprendió que aquel hijo suyo era de la misma estofa que él y que de poco serviría forzarlo. Durante un par de años, Hernán erró por los pueblos de Extremadura, frecuentando posadas, jugando a los naipes, ejercitándose la espada y, según las crónicas más maliciosas, dejándose querer por mujeres que no siempre eran libres. Fue precisamente uno de esos lances el que terminó con él en el patio de la Tapia y con la pierna entablillada. Mientras yacía convaleciente, le llegaron noticias de un pariente lejano, Nicolás de Obando, recién nombrado gobernador de las Indias. Obando partía con una flota numerosa hacia la Española, aquella isla del Caribe que Colón había bautizado 10 años antes. Hernán quiso embarcarse con él. Tenía 17 años, una cojera reciente, ningún oficio definido y un apetito de gloria que lo devoraba por dentro. La flota zarpó sin él. Las versiones se contradicen. Unos dicen que la pierna no se había curado del todo, otros que el muchacho se asustó en el último momento, otros que sus padres lo retuvieron a la fuerza. El caso es que se quedó en tierra, mordiendo el polvo de Medellín, mientras los demás cruzaban el océano. Pasaron otros 2 años. La paciencia de don Martín se fue agotando, y también la del propio Hernán. Castilla no le ofrecía nada que no fuera una toga que él rechazaba o una espada al servicio de algún señor que no le interesaba. Hacia el norte, en Flandes, los ejércitos imperiales prometían fortuna a los segundones, pero las plazas estaban tomadas por veteranos. Hacia el sur, África apenas dejaba sitio a los recién llegados. Solo quedaba un horizonte abierto, el del poniente, el de aquellas islas remotas de las que llegaban a los puertos andaluces relatos confusos sobre indios desnudos, ríos de oro y plantas desconocidas. A finales de 1503, el padre cedió. Vendió alguna tierra, reunió unos cuantos ducados y costeó el viaje del hijo. Hernán bajó a Sevilla, esperó en la casa de la contratación durante semanas y embarcó por fin en una nave mercante con destino a la Española. Llevaba consigo una espada, un puñado de monedas, una capa raída y la latinidad aprendida a medias en Salamanca. No llevaba ningún oficio reconocido, ningún título, ninguna recomendación poderosa. Llevaba, eso sí, una certeza interior que nadie podía arrebatarle. La de que su lugar no estaba en aquella villa polvorienta donde había nacido, sino en alguna parte aún sin nombre, al otro lado del mar. El 6 de abril de 1504, víspera de Pascua, un joven cojo y bronceado por el viaje desembarcó en el puerto de Santo Domingo. Tenía 19 años recién cumplidos. Nadie lo recibió con honores. Nadie reparó en su llegada. Y sin embargo, aquella tarde, en una isla que apenas figuraba en los mapas, comenzaba la historia de uno de los hombres que más profundamente cambiaría la faz de 2 continentes. El sol del Caribe golpea sin piedad el muelle de Santo Domingo, aquella tarde de abril de 1504. Por la pasarela de la nave desciende un muchacho delgado, pálido aún por las semanas de travesía, con la espada al cinto y una capa demasiado gruesa para el clima que lo recibe. A su alrededor, descargadores morenos sudan bajo el peso de los toneles, mercaderes regatean en castellano roto, frailes franciscanos pasan apresurados, y entre el gentío se cuelan, casi invisibles, hombres y mujeres indios cargando fardos para sus amos. Hernán se detiene un momento en el extremo del muelle. La Española, la isla soñada durante años desde la lejanía de Medellín, no se parece en nada a sus imaginaciones. No hay calles de oro, ni palacios de hojas trenzadas. Hay barro, moscas, casas de madera, un olor denso a pescado podrido
y un calor que se mete por debajo de la ropa. La primera lección de Nuevo Mundo es esa. La realidad pesa más que el sueño. La colonia que pisa el joven Cortés atraviesa por entonces uno de los momentos más difíciles de su corta historia. Apenas 2 años antes, un huracán había hundido más de 20 naves en la rada de Santo Domingo. Las cosechas escaseaban. Los indios taínos, que habían recibido a los hombres de Colón con curiosidad y cierta confianza, comenzaban a comprender que aquellos visitantes no se marchaban, sino que se quedaban a tomar las tierras, las mujeres y los brazos para el trabajo. Los levantamientos eran frecuentes, las represalias brutales. Decenas de miles de aborígenes habían muerto ya en pocos años, víctimas de la guerra, del hambre, del trabajo forzado en las minas y de enfermedades nunca antes conocidas en aquellas tierras. Lo que el muchacho extremeño encontraba al desembarcar no era una colonia floreciente, sino un campo de batalla disfrazado de villa. El gobernador era pariente lejano por línea materna, Nicolás de Obando, hombre severo, frío, profundamente religioso, miembro de la Orden de Alcántara. Recibió al recién llegado con la cortesía debida a la sangre, lo inscribió en los registros de vecinos de la isla y le otorgó lo que entonces era el regalo más codiciado de las Indias, una encomienda. Le concedió tierras en la zona de Azua, le asignó un grupo de indios para que las trabajasen y le ofreció, además, un puesto de escribano público en una pequeña villa del interior. A los 19 años, Hernán Cortés se encontraba con una posición que en Castilla habría tardado décadas en alcanzar. Tenía siervos, tierras, casa, salario y un cierto prestigio social. Cualquier otro habría dado gracias a Dios y se habría dedicado a engordar lentamente. Él no. Durante 6 años intentó ser propietario, hacendado, escribano. Plantó caña de azúcar, crió ganado, aprendió a llevar libros de cuentas y a redactar contratos en latín macarrónico. Aprendió también, y esta lección no se olvida, cómo se trataba en las Indias a los hombres de piel oscura. Asistió a las llamadas entradas, expediciones de castigo contra cacicatos rebeldes en el interior de la isla. Vio cómo se quemaban poblados enteros, cómo se herraba a los cautivos como si fueran reses, cómo se separaban las familias para repartirlas entre los encomenderos. Participó, espada en mano, en alguna de aquellas operaciones. No dejó testimonio escrito de lo que sintió. Pero algo se asentó en su carácter durante aquellos años, algo que ningún libro de Salamanca le habría podido enseñar. La convicción fría de que la fuerza, ejercida sin titubeos, abre todas las puertas. Mientras tanto, su nombre comenzaba a circular. Era joven, vigoroso, atrevido, hábil con la espada y con la palabra. Se le buscaba para misiones de confianza. Se le invitaba a los banquetes de los notables. Se le veía con frecuencia en compañía de mujeres, indias unas, españolas otras, y de su trato con ellas surgieron rumores y disputas que más de una vez estuvieron a punto de costarle la vida. Tenía algo, según refirieron quienes lo conocieron entonces, de gato montés, una mezcla de elegancia natural y peligro contenido. En 1511 llegó a la isla la noticia de una nueva empresa. Un veterano de las guerras antillanas, Diego Velázquez de Cuéllar, había recibido el encargo de conquistar la vecina isla de Cuba. Velázquez era hombre rico, ambicioso, no demasiado culto, pero buen conocedor de la guerra de selva y de hombres. Necesitaba capitanes jóvenes y enérgicos. Cortés se ofreció. Marchó con él como tesorero de la expedición y combatió en las espesuras cubanas contra los caciques que se resistían. La conquista fue rápida, dura, salpicada de matanzas. En pocos meses, la isla quedó sometida y Velázquez fue nombrado gobernador. Cortés, ya con 26 años, recibió tierras en la nueva colonia, indios para trabajarlas, y poco después el cargo de alcalde de la recién fundada Villa de Santiago. Era, otra vez, el premio más sustancioso al que un hidalgo podía aspirar. Y aquí surge la pregunta que habría de acompañarlo toda su vida. Tenía mujer, casa, hacienda, autoridad, dinero, indios y minas. Tenía amistad con el gobernador, prestigio entre sus pares, posición consolidada. Otros, en su lugar, habrían echado raíces. Habrían engendrado hijos legítimos, habrían comprado más caña, habrían visto crecer la ganadería y el azúcar. Cortés no lo hizo. Algo dentro de él se negaba a aceptar que aquello fuera ya el final del camino.
La respuesta a esa pregunta empezó a entreverse en un episodio singular. Por aquellos años, Cortés se había comprometido en palabra de matrimonio con una joven de origen modesto, llamada Catalina Suárez, llegada a Cuba en el séquito de la cuñada del propio gobernador. La familia presionaba para que cumpliera la promesa. Él dudaba, retrasaba, intrigaba. Velázquez, irritado por aquella resistencia y por ciertas rencillas políticas, mandó arrestarlo. Cortés escapó de la prisión de la fortaleza, se refugió en una iglesia, abandonó el sagrado por confianza, fue capturado de nuevo y volvió a fugarse. Durante semanas se ocultó en los manglares, en casas de amigos, vestido de fraile algún día. Finalmente, ante la insistencia de los Suárez y el rencor del gobernador, aceptó casarse. Y en un giro tan brusco como típico de su carácter, reconcilióse en pocos días con Velázquez, que lo perdonó y volvió a colmarlo de favores. Quien observe ese capítulo desde fuera comprende algo esencial. Cortés no huía del matrimonio porque no quisiera a Catalina, ni se enfrentaba al gobernador por ambición pura. Huía, en realidad, de toda forma de quietud. La idea de envejecer en una hacienda cubana, vigilando indios y contando arrobas de azúcar, le resultaba más insoportable que cualquier prisión. Necesitaba movimiento, riesgo, horizonte. La encomienda lo había hecho rico. Cuba lo había hecho importante. Ninguna de las dos cosas era suficiente. En las tabernas del puerto comenzaban a llegar relatos confusos de marineros que regresaban de la costa de Yucatán. Hablaban de templos altísimos, de ciudades de piedra, de pueblos que vestían algodón y oro labrado. Hablaban de un imperio en el interior, lejos del mar, gobernado por un señor al que llamaban el Gran Moctezuma. Cortés escuchaba en silencio. Y mientras escuchaba, sabía ya, sin necesidad de decírselo a nadie, que aquella sería su próxima travesía. Una madrugada de noviembre del año 1518, en el pequeño puerto cubano de Macaca, un hombre con jubón oscuro y la espada al cinto irrumpe en los almacenes reales seguido de una docena de soldados. Los guardas, sorprendidos a esas horas, apenas atinan a protestar. El hombre les muestra un papel firmado y sellado, que en realidad poca autoridad le otorga sobre lo que está a punto de hacer, y ordena a sus soldados que carguen en mulas toda la harina, el tocino, el aceite y el vino que encuentren. No se va a pagar nada en el acto. El servicio del rey, dice el hombre con voz tranquila, exigirá luego las cuentas. Los guardas se miran y callan. Saben quién es. Es el alcalde de Santiago, el yerno de la cuñada del gobernador, el hidalgo extremeño que acaba de ser nombrado capitán general de una expedición a la tierra firme. Es Hernán Cortés. Y aquella escena al amanecer dice ya, con elocuencia brutal, qué clase de jefe va a ser. Para entender cómo había llegado hasta allí, conviene retroceder algunos meses. En 1517, Diego Velázquez había enviado desde Cuba una primera expedición de exploración bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba. Aquellos hombres habían tocado las costas de Yucatán, habían sufrido emboscadas terribles a manos de los mayas y habían vuelto diezmados, pero con noticias deslumbrantes. Pirámides de piedra, templos pintados, ídolos cubiertos de oro, un mundo civilizado a pocas singladuras de la isla. Al año siguiente, una segunda expedición al mando de Juan de Grijalva confirmó las noticias y bordeó la costa de lo que hoy es México, recogiendo presentes de oro y conociendo, ya de oídas, la existencia de un imperio tierra adentro, gobernado por un señor todopoderoso. Velázquez comprendió que la empresa era demasiado grande para una simple cabalgada de reconocimiento. Decidió organizar una tercera expedición mucho más ambiciosa, destinada no solo a explorar, sino también a colonizar y a evangelizar. Le faltaba un jefe. Pensó primero en sus parientes, después en sus compañeros más leales, pero ninguno reunía las condiciones precisas. Hacía falta un hombre capaz de mandar tropas, de redactar memoriales al rey, de tratar con clérigos y con marineros, de invertir capital propio en la empresa y de seducir a soldados que difícilmente seguirían a un desconocido. Todos esos requisitos, mal que bien, los reunía Cortés. Entre dudas y consejos contradictorios, el gobernador firmó al fin las instrucciones el 23 de octubre de 1518, en las que se nombraba al alcalde de Santiago capitán general de una flota destinada a las nuevas tierras del oeste.
Cortés se entregó a los preparativos con una energía que asombró a todos. Hipotecó sus haciendas, vendió ganado, contrajo deudas, empeñó joyas. Reclutó soldados en cada villa de la isla, ofreciéndoles botín, gloria y un puesto en la historia. Mandó pintar en los estandartes de la flota una cruz roja sobre fondo negro, y alrededor, en letras latinas, una divisa que él mismo escogió. Bajo este signo venceremos. Las mismas palabras que la tradición atribuía al emperador Constantino antes de la batalla del Puente Milvio. No era una bandera de simple aventurero. Era la bandera de un cruzado que se sentía heredero del Imperio Romano y de la Reconquista a un tiempo. Quien la vea por primera vez ya intuye que el hombre que la ha izado no piensa volver a Cuba como un comerciante con la bolsa llena, sino como un fundador. A medida que avanzaban los preparativos, Velázquez empezó a ponerse nervioso. Le llegaban informes de que su capitán hacía y deshacía sin consultarlo, que reclutaba hombres muy ligados a él personalmente, que recibía oficiales en su casa como si fuera ya gobernador de un nuevo reino. Le llegaban también las habladurías de cuñados y allegados, viejos enemigos de Cortés, que llevaban años recordándole sus arrestos y sus fugas en la cárcel. El gobernador se acordó entonces de algo que hasta ese momento había preferido olvidar. Aquel hombre, encantador en la conversación y eficaz en la acción, no había obedecido nunca a nadie del todo. Decidió cambiar de jefe. Aquí se sitúa la pregunta central de toda esta etapa. Velázquez tenía en su mano todos los resortes del poder. Era gobernador legítimo de Cuba, representaba al rey en la isla, mandaba sobre la tropa y disponía de los puertos. Cortés, en cambio, no era más que un capitán nombrado por su gracia, sin tropas propias, sin flota propia, sin patente real. ¿Cómo pudo el extremeño, en cuestión de semanas, dar la vuelta por completo a esa relación de fuerzas y reírse, literalmente, del hombre que lo había encumbrado? La respuesta no está en la suerte, sino en el uso minucioso de cada hora, de cada conversación, de cada mirada. Cortés se enteró por confidentes secretos del cambio de planes del gobernador antes de que la orden formal estuviera lista. No esperó a recibirla. Convocó esa misma noche a los oficiales en los que más confiaba, les pidió lealtad personal, repartió promesas, distribuyó nombramientos y, aprovechando la oscuridad, hizo levar anclas a las naves que ya estaban listas. Se desplazó a un puerto secundario, Trinidad, y desde allí continuó reclutando hombres y comprando provisiones. Cuando los enviados de Velázquez llegaron con la orden de destitución, se encontraron con un capitán que los recibía con sonrisa cortés, los invitaba a comer, les explicaba con calma las razones por las que no podía obedecer una orden que perjudicaba el servicio del rey, y mientras tanto, ordenaba seguir cargando la flota. Algunos de aquellos enviados terminaron alistándose en sus filas. El asalto a los almacenes reales de Macaca se inscribe en esa misma estrategia. Cortés sabía que cada día perdido en negociaciones favorecía al gobernador. Necesitaba provisiones para zarpar cuanto antes. Si tomarlas a la fuerza era jurídicamente discutible, también lo era el intento de Velázquez de retirarle el mando una vez firmada la patente. Cortés se movía en una zona gris, donde el primero que actuase con decisión vencería, y él decidió actuar. A comienzos de febrero de 1519, la flota se reunió por fin en el puerto de La Habana. 11 navíos de distinto tonelaje, 508 soldados de infantería, 16 jinetes con sus caballos, 32 ballesteros, 13 arcabuceros, 10 piezas de artillería, 100 marineros, varios capellanes y 2 centenares de indios cubanos como sirvientes. En proporción a lo que se proponía conquistar, era ridículamente poco. En proporción a lo que solía enviarse desde Cuba, era una armada formidable. Velázquez, alertado por sus allegados, cabalgó día y noche para intentar detener la salida. Llegó al puerto cuando las velas ya se desplegaban en el horizonte. Quien lo vio, cuentan que se quedó largo rato en silencio mirando el mar. Aquel silencio fue el primero de muchos. Cortés, desde la cubierta de su nave capitana, miraba en dirección contraria, hacia poniente. Detrás dejaba un gobernador humillado, una mujer apenas tratada, unas haciendas hipotecadas y una vida cómoda. Delante, niebla. Parte 2. La Española, primera escuela del conquistador. Española, perva escuela conquistadora. El sol del Caribe golpea sin piedad el muelle de Santo Domingo aquella tarde de abril de 1504. Por la pasarela de la nave desciende un muchacho delgado,
pálido aún por las semanas de travesía, con la espada al cinto y una capa demasiado gruesa para el clima que lo recibe. A su alrededor, descargadores morenos sudan bajo el peso de los toneles. Mercaderes regatean en castellano roto. Frailes franciscanos pasan apresurados. Y entre el gentío se cuelan, casi invisibles, hombres y mujeres indios cargando fardos para sus amos. Hernán se detiene un momento en el extremo del muelle. La Española, la isla soñada durante años desde la lejanía de Medellín, no se parece en nada a sus imaginaciones. No hay calles de oro ni palacios de hojas trenzadas. Hay barro, moscas, casas de madera, un olor denso a pescado podrido y un calor que se mete por debajo de la ropa. La primera lección del Nuevo Mundo es esa: la realidad pesa más que el sueño. La colonia que pisa el joven Cortés atraviesa por entonces uno de los momentos más difíciles de su corta historia. Apenas 2 años antes, un huracán había hundido más de 20 naves en la rada de Santo Domingo. Las cosechas escaseaban. Los indios taínos, que habían recibido a los hombres de Colón con curiosidad y cierta confianza, comenzaban a comprender que aquellos visitantes no se marchaban, sino que se quedaban a tomar las tierras, las mujeres y los grasos para el trabajo. Los levantamientos eran frecuentes, las represalias brutales. Decenas de miles de aborígenes habían muerto ya en pocos años, víctimas de la guerra, del hambre, del trabajo forzado en las minas y de enfermedades nunca antes conocidas en aquellas tierras. Lo que el muchacho extremeño encontraba al desembarcar no era una colonia floreciente, sino un campo de batalla disfrazado de villa. El gobernador era pariente lejano por línea materna, Nicolás de Obando, hombre severo, frío, profundamente religioso, miembro de la Orden de Alcántara. Recibió al recién llegado con la cortesía debida a la sangre, lo inscribió en los registros de vecinos de la isla y le otorgó lo que entonces era el regalo más codiciado de las Indias: una encomienda. Le concedió tierras en la zona de Azua, le asignó un grupo de indios para que las trabajasen y le ofreció, además, un puesto de escribano público en una pequeña villa del interior. A los 19 años, Hernán Cortés se encontraba con una posición que en Castilla habría tardado décadas en alcanzar. Tenía siervos, tierras, casa, salario y un cierto prestigio social. Cualquier otro habría dado gracias a Dios y se habría dedicado a engordar lentamente. Él no. Durante 6 años intentó ser propietario, hacendado, escribano. Plantó caña de azúcar, crió ganado, aprendió a llevar libros de cuentas y a redactar contratos en latín macarrónico. Aprendió también, y esta lección no se olvida, cómo se trataba en las Indias a los hombres de piel oscura. Asistió a las llamadas entradas, expediciones de castigo contra cacicatos rebeldes en el interior de la isla. Vio cómo se quemaban poblados enteros, cómo cerraba a los cautivos como si fueran reses, cómo se separaban las familias para repartirlas entre los encomenderos. Participó, espada en mano, en alguna de aquellas operaciones. No dejó testimonio escrito de lo que sintió, pero algo se asentó en su carácter durante aquellos años, algo que ningún libro de Salamanca le habría podido enseñar: la convicción fría de que la fuerza, ejercida sin titubeos, abre todas las puertas. Mientras tanto, su nombre comenzaba a circular. Era joven, vigoroso, atrevido, hábil con la espada y con la palabra. Se le buscaba para misiones de confianza, se le invitaba a los banquetes de los notables, se le veía con frecuencia en compañía de mujeres, indias unas, españolas otras, y de su trato con ellas surgieron rumores y disputas que más de una vez estuvieron a punto de costarle la vida. Tenía algo, según refirieron quienes lo conocieron entonces, de gato montés, una mezcla de elegancia natural y peligro contenido. En 1511 llegó a la isla la noticia de una nueva empresa. Un veterano de las guerras antillanas, Diego Velázquez de Cuéllar, había recibido el encargo de conquistar la vecina isla de Cuba. Velázquez era hombre rico, ambicioso, no demasiado culto, pero buen conocedor de la guerra de selva y de hombres. Necesitaba capitanes jóvenes y enérgicos. Cortés se ofreció. Marchó con él como tesorero de la expedición y combatió en las espesuras cubanas contra los caciques que se resistían. La conquista fue rápida, dura, salpicada de matanzas. En pocos meses, la isla quedó sometida y Velázquez fue nombrado gobernador. Cortés, ya con 26 años, recibió tierras en la nueva colonia, indios para trabajarlas, y poco después, el cargo de alcalde de la recién fundada Villa de Santiago.
Era, otra vez, el premio más sustancioso al que un hidalgo podía aspirar. Y aquí surge la pregunta que habría de acompañarlo toda su vida. Tenía mujer, casa, hacienda, autoridad, dinero, indios y minas. Tenía amistad con el gobernador, prestigio entre sus pares, posición consolidada. Otros, en su lugar, habrían echado raíces. Habrían engendrado hijos legítimos, habrían comprado más caña, habrían visto crecer la ganadería y el azúcar. Cortés no lo hizo. Algo dentro de él se negaba a aceptar que aquello fuera ya el final del camino. La respuesta a esa pregunta empezó a entreverse en un episodio singular. Por aquellos años, Cortés se había comprometido en palabra de matrimonio con una joven de origen modesto llamada Catalina Suárez, llegada a Cuba en el séquito de la cuñada del propio gobernador. La familia presionaba para que cumpliera la promesa. Él dudaba, retrasaba, intrigaba. Velázquez, irritado por aquella resistencia y por ciertas rencillas políticas, mandó arrestarlo. Cortés escapó de la prisión de la fortaleza, se refugió en una iglesia, abandonó el sagrado por confianza, fue capturado de nuevo y volvió a fugarse. Durante semanas se ocultó en los manglares, en casas de amigos, vestido de fraile algún día. Finalmente, ante la insistencia de los Suárez y el rencor del gobernador, aceptó casarse. Y, en un giro tan brusco como típico de su carácter, reconcilióse en pocos días con Velázquez, que lo perdonó y volvió a colmarlo de favores. Quien observe ese capítulo desde fuera, comprende algo esencial. Cortés no huía del matrimonio porque no quisiera a Catalina, ni se enfrentaba al gobernador por ambición pura. Huía, en realidad, de toda forma de quietud. La idea de envejecer en una hacienda cubana, vigilando indios y contando arrobas de azúcar, le resultaba más insoportable que cualquier prisión. Necesitaba movimiento, riesgo, horizonte. La encomienda lo había hecho rico. Cuba lo había hecho importante. Ninguna de las dos cosas era suficiente. En las tabernas del puerto, comenzaban a llegar relatos confusos de marineros que regresaban de la costa de Yucatán. Hablaban de templos altísimos, de ciudades de piedra, de pueblos que vestían algodón y oro labrado. Hablaban de un imperio en el interior, lejos del mar, gobernado por un señor al que llamaban el Gran Moctezuma. Cortés escuchaba en silencio. Y mientras escuchaba, sabía ya, sin necesidad de decírselo a nadie, que aquella sería su próxima travesía. Parte 3. La batalla por el mando de la expedición. Bitwa za komandowanie expediciei. Una madrugada de noviembre del año 1518, en el pequeño puerto cubano de Macaca, un hombre con jubón oscuro y la espada al cinto irrumpe los almacenes reales seguido de una docena de soldados. Los guardas, sorprendidos a esas horas, apenas atinan a protestar. El hombre les muestra un papel firmado y sellado, que en realidad poca autoridad le otorga sobre lo que está a punto de hacer, y ordena a sus soldados que carguen en mulas toda la harina, el tocino, el aceite y el vino que encuentren. No se va a pagar nada en el acto. El servicio del rey, dice el hombre con voz tranquila, exigirá luego las cuentas. Los guardas se miran y callan. Saben quién es. Es el alcalde de Santiago, el yerno de la cuñada del gobernador, el hidalgo extremeño que acaba de ser nombrado capitán general de una expedición a la tierra firme. Es Hernán Cortés, y aquella escena al amanecer dice ya, con elocuencia brutal, qué clase de jefe va a ser. Para entender cómo había llegado hasta allí conviene retroceder algunos meses. En 1517, Diego Velázquez había enviado desde Cuba una primera expedición de exploración bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba. Aquellos hombres habían tocado las costas de Yucatán, habían sufrido emboscadas terribles a manos de los mayas y habían vuelto diezmados, pero con noticias deslumbrantes. Pirámides de piedra, templos pintados, ídolos cubiertos de oro, un mundo civilizado a pocas singladuras de la isla. Al año siguiente, una segunda expedición al mando de Juan de Grijalva confirmó las noticias y bordeó la costa de lo que hoy es México, recogiendo presentes de oro y conociendo, ya de oídas, la existencia de un imperio tierra adentro, gobernado por un señor todopoderoso. Velázquez comprendió que la empresa era demasiado grande para una simple cabalgada de reconocimiento. Decidió organizar una tercera expedición, mucho más ambiciosa,
destinada no solo a explorar, sino también a colonizar y a evangelizar. Le faltaba un jefe. Pensó primero en sus parientes, después en sus compañeros más leales, pero ninguno reunía las condiciones precisas. Hacía falta un hombre capaz de mandar tropas, de redactar memoriales al rey, de tratar con clérigos y con marineros, de invertir capital propio en la empresa y de seducir a soldados que difícilmente seguirían a un desconocido. Todos esos requisitos, mal que bien, los reunía Cortés. Entre dudas y consejos contradictorios, el gobernador firmó al fin las instrucciones el 23 de octubre de 1518, en las que se nombraba al alcalde de Santiago capitán general de una flota destinada a las nuevas tierras del oeste. Cortés se entregó a los preparativos con una energía que asombró a todos. Hipotecó sus haciendas, vendió ganado, contrajo deudas, empeñó joyas. Reclutó soldados en cada villa de la isla, ofreciéndoles botín, gloria y un puesto en la historia. Mandó pintar en los estandartes de la flota una cruz roja sobre fondo negro, y alrededor, en letras latinas, una divisa que él mismo escogió. Bajo este signo venceremos. Las mismas palabras que la tradición atribuía al emperador Constantino antes de la batalla del Puente Milvio. No era una bandera de simple aventurero, era la bandera de un cruzado que se sentía heredero del Imperio Romano y de la Reconquista a un tiempo. Quien la vea por primera vez ya intuye que el hombre que la ha izado no piensa volver a Cuba como un comerciante con la bolsa llena, sino como un fundador. A medida que avanzaba los preparativos, Velázquez empezó a ponerse nervioso. Le llegaban informes de que su capitán hacía y deshacía sin consultarlo, que reclutaba a hombres muy ligados a él personalmente, que recibía oficiales en su casa como si fuera ya gobernador de un nuevo reino. Le llegaban también las habladurías de cuñados y allegados, viejos enemigos de Cortés, que llevaban años recordándole sus arrestos y sus fugas en la cárcel. El gobernador se acordó entonces de algo que hasta ese momento había preferido olvidar. Aquel hombre, encantador en la conversación y eficaz en la acción, no había obedecido nunca a nadie del todo. Decidió cambiar de jefe. Aquí se sitúa la pregunta central de toda esta etapa. Velázquez tenía en su mano todos los resortes del poder. Era gobernador legítimo de Cuba, representaba al rey en la isla, mandaba sobre la tropa y disponía de los puertos. Cortés, en cambio, no era más que un capitán nombrado por su gracia, sin tropas propias, sin flota propia, sin patente real. ¿Cómo pudo el extremeño, en cuestión de semanas, dar la vuelta por completo a esa relación de fuerzas y reírse, literalmente, del hombre que lo había encumbrado? La respuesta no está en la suerte, sino en el uso minucioso de cada hora, de cada conversación, de cada mirada. Cortés se enteró por confidentes secretos del cambio de planes del gobernador, antes de que la orden formal estuviera lista. No esperó a recibirla. Convocó esa misma noche a los oficiales en los que más confiaba, les pidió lealtad personal, repartió promesas, distribuyó nombramientos y, aprovechando la oscuridad, hizo levar anclas a las naves que ya estaban listas. Se desplazó a un puerto secundario, Trinidad, y desde allí continuó reclutando hombres y comprando provisiones. Cuando los enviados de Velázquez llegaron con la orden de destitución, se encontraron con un capitán que los recibía con sonrisa cortés, los invitaba a comer, les explicaba con calma las razones por las que no podía obedecer una orden que perjudicaba el servicio del rey, y mientras tanto, ordenaba seguir cargando la flota. Algunos de aquellos enviados terminaron alistándose en sus filas. El asalto a los almacenes reales de Macaca se inscribe en esa misma estrategia. Cortés sabía que cada día perdido en negociaciones favorecía al gobernador. Necesitaba provisiones para zarpar cuanto antes. Si tomarlas a la fuerza era jurídicamente discutible, también lo era el intento de Velázquez de retirarle el mando una vez firmada la patente. Cortés se movía en una zona gris, donde el primero que actuase con decisión vencería, y él decidió actuar. A comienzos de febrero de 1519, la flota se reunió por fin en el puerto de La Habana. 11 navíos de distinto tonelaje, 508 soldados de infantería, 16 jinetes con sus caballos, 32 ballesteros, 13 arcabuceros, 10 piezas de artillería, 100 marineros, varios capellanes y 2 centenares de indios cubanos como sirvientes. En proporción a lo que se proponía conquistar, era ridículamente poco. En proporción a lo que solía enviarse desde Cuba, era una armada formidable. Velázquez, alertado por sus allegados, cabalgó día y noche para intentar detener la salida.
Llegó al puerto cuando las velas ya se desplegaban en el horizonte. Quien lo vio, cuentan que se quedó largo rato en silencio, mirando el mar. Aquel silencio fue el primero de muchos. Cortés, desde la cubierta de su nave capitana, miraba en dirección contraria, hacia poniente. Detrás dejaba un gobernador humillado, una mujer apenas tratada, unas haciendas hipotecadas y una vida cómoda. Delante, niebla. Parte 4. Yucatán, Malinche y las naves quemadas. Yucatán, Malinche y Sojourner Corablí. En la mañana del 14 de marzo de 1519, frente a la desembocadura del río Tabasco, los ribereños asisten a un espectáculo que ninguno de ellos ha visto antes. De la orilla del mar, donde flotan unas casas enormes con alas blancas, comienzan a salir hombres extraños. Tienen la piel pálida, barbas espesas, y van envueltos en una segunda piel dura, brillante, que les cubre el pecho y la cabeza. Algunos descienden a tierra, otros permanecen en lo alto de unas bestias gigantescas, de 4 patas, con crines y cola, animales que en aquellas tierras nadie ha imaginado siquiera. Los guerreros tabasqueños, agrupados detrás de los manglares, son varios miles. Llevan macanas con filos de obsidiana, escudos de piel y plumas. Lanzan gritos rituales, soplan caracolas, agitan estandartes, confían en su número. Cuando el primer escuadrón de jinetes españoles cruza al galope la llanura encharcada, levantando lodo y agua, los tabasqueños rompen en desbandada. Creen que el caballo y el hombre son un solo ser, una criatura monstruosa. Caen por decenas bajo las espadas. La batalla, llamada después de Centla, se decide en pocas horas. Aquella misma tarde, un grupo de caciques humillados se acerca al campamento español pidiendo paz. Traen ofrendas. Vuelcan a los pies de Cortés mantas de algodón finísimo, plumas de quetzal, joyas de oro labrado, y entre los presentes vivos, 20 muchachas indias, todas jóvenes, todas asustadas, destinadas, según la costumbre local, a servir a los recién llegados. El capitán las observa una a una. La mayoría son hijas de pescadores y campesinos. Una de ellas, sin embargo, llama su atención de inmediato. Camina con porte distinto, mira de frente, no baja los ojos. Habla la lengua de Tabasco, pero también, según se descubre pronto, una lengua extraña que ninguno de los traductores improvisados entiende del todo. Esa muchacha tiene quizá 18 o 19 años. Recibirá en pocos días el bautismo cristiano y un nombre nuevo, Marina. Para los indios, en cambio, será para siempre la Malinche. Antes de seguirla a ella, conviene detenerse en otra figura, sin la cual la travesía habría terminado en desastre. Cuando la flota se detuvo, semanas atrás, en la isla de Cozumel, Cortés escuchó de boca de unos indígenas un rumor extraordinario. Tierra adentro, en algún lugar de Yucatán, vivían 2 hombres barbados, prisioneros de los caciques mayas desde hacía años. Mandó cartas, ofreció rescates, esperó. Solo uno de aquellos cautivos, un clérigo llamado Jerónimo de Aguilar, logró escapar y reunirse con los recién llegados. Aguilar había sobrevivido a un naufragio, había aprendido la lengua de los mayas yucatecos y había vivido casi desnudo entre ellos durante 8 años. Cuando subí a bordo, andrajoso y desconcertado, todavía no comprendía del todo que estuviera de nuevo entre españoles. Cortés le dio ropa, comida, palabras amables, y lo incorporó al instante como intérprete oficial de la expedición. Aguilar conocía la lengua maya. Marina, la joven recién bautizada, había nacido en una familia noble cerca de la actual Veracruz. Hablaba el náhuatl de los mexicas, y tras ser vendida como esclava, había aprendido también el maya de los chontales. La cadena de traducción se construyó así, eslabón a eslabón. Cortés hablaba en castellano, Aguilar lo traducía al maya, Marina volvía a traducirlo del maya al náhuatl. Para responder, el camino se recorría en sentido contrario. Era lento, era imperfecto, pero era suficiente. Por primera vez, los conquistadores podían entenderse no solo con guerreros de la costa, sino con los embajadores de un imperio cuya capital estaba todavía a meses de marcha. Sin esa cadena, Cortés habría sido un ciego que avanzaba a tientas. Con ella, supo casi desde el principio quién mandaba en cada provincia, quién odiaba a quién y dónde estaba el oro. La pregunta que entonces se abre, y que tardará tiempo en cerrarse,
es por qué aquella muchacha ofrecida como esclava se entregó con tanta lealtad a la causa de unos extranjeros que invadían las tierras de su propio pueblo. Las versiones difieren. Algunos cronistas insisten en su rencor antiguo contra los mexicas, que habían arrebatado a su familia su rango y su patrimonio. Otros subrayan la astucia de Cortés, que la trató desde el principio con una deferencia que ningún noble de su tierra le había dispensado. Otros, finalmente, hablan sin rodeos de un sentimiento más íntimo, de una atracción mutua que pronto desembocó en convivencia y en la concepción de un hijo. Lo cierto es que Marina aprendió el castellano con una rapidez asombrosa. Dejó de necesitar a Aguilar como intermediario y se convirtió en algo más que una traductora. Fue consejera, embajadora, oído atento del capitán en plazas y mercados, voz que sabía calibrar las palabras según el rango del interlocutor. La flota, mientras tanto, había continuado bordeando la costa hasta detenerse, a finales de abril, en una rada que el propio Cortés bautizó Villarrica de la Vera Cruz. La fundación de aquella villa, simple en apariencia, fue un acto jurídico de enorme audacia. Velázquez le había dado patente de capitán para explorar y rescatar oro, no para colonizar. Al fundar una villa, levantar picota, nombrar alcaldes y regidores y constituir un cabildo, Cortés transformó su empresa de aventura privada en cuerpo municipal del Reino de Castilla. Y ese cabildo, compuesto por hombres de su confianza, lo nombró acto seguido capitán general y justicia mayor en nombre directo del rey Carlos. De un golpe de pluma, el extremeño dejaba de depender de Velázquez. Las protestas de los partidarios del gobernador fueron aplastadas. 2 cabecillas terminaron en la horca, otros recibieron azotes, la mayoría se sometió. Faltaba aún un gesto. En la flota había hombres descontentos, soldados que añoraban Cuba, marineros que pensaban en la familia que habían dejado atrás. Mientras existieran las naves, existiría también la tentación de regresar. Cortés meditó largamente el asunto. Una mañana, reunidos 2 oficiales, anunció con voz tranquila que los pilotos habían descubierto graves daños en los cascos, que las naves estaban inservibles, que era preciso desguazarlas para aprovechar madera, hierro y velamen en la nueva villa. Algunos sospecharon, pocos protestaron. Las naves fueron varadas, despojadas de todo lo útil y, segunda versión más extendida, hundidas en aguas poco profundas. La leyenda posterior hablaría de naves quemadas en la playa. La realidad fue más prosaica, pero el efecto, idéntico. Quien quisiera volver a Cuba, debería hacerlo nadando. Cuando los soldados comprendieron al fin lo que aquello significaba, se hizo entre ellos un silencio espeso. Cortés los reunió en la plaza recién trazada de la villa. Subido a un cajón, sin alzar la voz, les recordó las riquezas de las que les había hablado Marina, los reinos que aguardaban tierra adentro, la gloria que ningún cronista de Castilla podría ya negarles. Les recordó también, sin necesidad de decirlo del todo, que detrás de ellos solo quedaba el mar. La elección había sido tomada por todos, sin que nadie la votara. Aquella tarde, en la incipiente Villarrica de la Vera Cruz, los 500 hombres que escuchaban al capitán dejaron de ser una expedición. Se convirtieron en un ejército que solo podía avanzar. Una mañana de comienzos de noviembre del año 1519, en un paso de montaña entre 2 volcanes nevados, un grupo de hombres extenuados se detiene en seco. Han subido durante días por trochas heladas, por desfiladeros donde el aire falta y las mulas resbalan. Llevan corazas oxidadas por el sudor, calzas rotas, barbas endurecidas por el frío. Detrás de ellos, varios miles de guerreros tlaxcaltecas con plumeros de colores, escudos pintados y lanzas de madera dura. Delante, de pronto, el mundo se abre. A los pies de los soldados se extiende un valle inmenso, ovalado, encerrado por sierras azules. En el centro del valle, un sistema de lagunas brilla bajo el sol como una placa de plata. Y, en mitad de las aguas, sobre un islote unido a tierra firme por largas calzadas blancas, se levanta una ciudad blanca y roja, recortada por canales rectos, coronada por pirámides escalonadas. Bernal Díaz, soldado raso de aquel ejército, escribirá años más tarde que algunos compañeros se preguntaron si no estarían soñando, porque jamás habían visto cosa semejante ni en libros ni en romances. La ciudad que mira a sus pies es Tenochtitlán. Y el hombre que va a la cabeza, espada al cinto y mirada fría, es Hernán Cortés.
Para llegar hasta aquel paso entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los expedicionarios habían recorrido casi 400 kilómetros desde la costa, pero el camino interior había sido sobre todo político. Apenas comenzada la marcha tierra adentro, Cortés había hecho su primer descubrimiento decisivo. En los pueblos costeros del territorio totonaca, los caciques se quejaban con amargura del peso de los tributos exigidos por los señores de México. Cada año, el imperio reclamaba mantos, granos, plumas, oro y, sobre todo, mancebos y doncellas para ser ofrecidos en sacrificio. El cacique gordo de Zempoala, así lo llamaban los soldados por su corpulencia, recibió al extremeño como a un libertador y le prometió guerreros, cargadores y víveres si aceptaba marchar contra los mexicas. Cortés comprendió de inmediato lo que tenía entre las manos. El imperio que se le presentaba como un bloque de granito era en realidad un mosaico de pueblos resentidos, mantenidos en obediencia por el miedo. Ese miedo podía convertirse en su mejor aliado. La marcha siguió hacia el oeste, ascendiendo por barrancas, cruzando ríos crecidos, durmiendo bajo lluvias frías. En el camino, los conquistadores chocaron con la República Independiente de Tlaxcala, vieja enemiga de Moctezuma. Los tlaxcaltecas, encerrados desde hacía décadas en un cerco invisible de provincias mexicas, habían conservado a duras penas su libertad mediante guerras incesantes. Recibieron a los recién llegados con desconfianza armada. 3 batallas duras, libradas en colinas escarpadas, costaron a los españoles muchos heridos y a los tlaxcaltecas miles de muertos. Cuando los señores de la República comprendieron que aquellos extranjeros no podían ser destruidos por la fuerza, cambiaron por completo de actitud. Abrieron las puertas de su capital, ofrecieron casas, comidas y compañeras, y propusieron una alianza militar contra el enemigo común. Cortés aceptó. Aquella alianza, sellada bajo los olivares de Tlaxcala, sería más decisiva que cualquier carga de caballería. Mientras tanto, en la corte de Tenochtitlán, el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin escuchaba informes contradictorios. Sus mensajeros, espías hábiles que recorrían el imperio con paso de gamuza, le describían animales nunca vistos, palos que escupían fuego, hombres con piel de plata. Le hablaban también de la matanza de Cholula, ciudad sagrada del dios Quetzalcóatl, donde Cortés, advertido por Marina de un complot contra la vida de los suyos, ordenó una represalia tan brutal que quedó grabada para siempre en la memoria de los pueblos del altiplano. Las versiones difieren acerca del número de víctimas y de la verdadera magnitud del complot. Algunos cronistas indígenas afirman que la conspiración nunca existió y que la matanza fue un acto calculado para sembrar el terror. Otros, españoles, sostienen que sin aquel golpe, la expedición habría sido aniquilada en la misma plaza donde se ofreció el banquete de bienvenida. Lo único seguro es que, después de Cholula, ningún señor del altiplano volvió a recibir a los recién llegados sin temblar. Aquí surge la pregunta que envuelve todo aquel otoño. Moctezuma disponía de varios cientos de miles de guerreros adiestrados, de fortalezas, de calzadas que podían cortarse, de un terreno conocido al milímetro. Frente a él avanzaba un ejército de poco más de 400 españoles y 10 o 15.000 aliados indios. Bastaba una orden suya, una sola, para que los pasos de montaña se convirtiesen en trampas mortales. Y sin embargo, en lugar de armas, el tlatoani enviaba embajadas. Mandaba ruegos, regalos, advertencias rituales. Mandaba mantos finísimos, joyas de oro labrado, cestas de cacao, 2 discos enormes, uno de oro y otro de plata, que representaban al sol y a la luna. Cada presente era una súplica disimulada para que aquellos extranjeros se detuvieran y regresaran al mar. La respuesta a esta extraña conducta hay que buscarla en un terreno que escapa al puro cálculo militar. Para los mexicas, el mundo se gobernaba según un calendario sagrado, en el que los acontecimientos se repetían en ciclos. Una de las profecías más antiguas anunciaba que el dios Quetzalcóatl, expulsado siglos atrás por sus enemigos, regresaría desde el oriente en un año marcado, vestido de blanco, con barba, sobre las aguas. El año en que Cortés desembarcó coincidía, según muchos sacerdotes, con esa fecha temida. Las naves españolas habían surgido por el este, los hombres llevaban barba, vestían telas claras, traían criaturas y armas inexplicables. Moctezuma, hombre cultivado, supersticioso, profundamente piadoso, no se atrevía a decidir si los recién llegados eran enviados de un emperador lejano, espías de un dios
o el propio Quetzalcóatl en persona. Mientras dudaba, perdía días, semanas, meses. Y mientras dudaba, Cortés avanzaba. El extremeño había olfateado esa duda desde el primer encuentro con los embajadores. Marina, atenta a cada gesto, le tradujo no solo las palabras, sino los temblores, los silencios, los rituales con los que los enviados se acercaban. Cortés comprendió que cada regalo enviado por Moctezuma, lejos de aplacar a los suyos, multiplicaba su codicia y su seguridad. Si aquel señor mandaba oro para que se marcharan, el oro existía y abundaba. Si imploraba la retirada, era porque temía. Y lo que se teme, en la lógica fría del conquistador, ya está medio vencido. En aquella mañana de noviembre, en lo alto del paso entre los volcanes, los soldados callaban contemplando el valle. Algunos rezaban en voz baja, otros maldecían entre dientes, otros simplemente miraban con la boca abierta. Cortés permaneció inmóvil sobre su caballo, sin pronunciar palabra durante un largo rato. Después se volvió hacia los capitanes y dio la orden de bajar. Detrás de él, los tlaxcaltecas recogieron sus fardos, los totonacas alzaron de nuevo los cargadores y la columna empezó a descender por la senda hacia las orillas de la laguna. Iban hacia un encuentro que ninguno de ellos olvidaría jamás. Iban hacia la ciudad más grande del mundo conocido por sus habitantes, sin saber siquiera que estaban a punto de cambiar para siempre el rostro de la humanidad. El 8 de noviembre del año 1519, una larga calzada de piedra blanca atraviesa las aguas verdosas de la laguna de Texcoco. Por esa calzada avanza, en perfecto orden, una columna inverosímil. Delante, jinetes con corazas pulidas que reflejan el sol de la mañana. Detrás, infantes con picas y rodelas. A continuación, varios miles de guerreros tlaxcaltecas con sus plumeros y sus tambores. En el centro de la columna, sobre un caballo saíno, cabalga un hombre de barba castaña con una cadena de oro al cuello. A su lado, a pie, una joven india con vestido bordado de algodón y mirada serena. La calzada está llena de gente. Hombres y mujeres mexicas se asoman desde las canoas y desde las azoteas para ver pasar a los recién llegados. En la otra dirección, desde Tenochtitlán, avanza otro cortejo. Un palanquín cubierto de tejidos finísimos, sostenido por nobles descalzos, sobre el que viaja, según el ritual, alguien a quien nadie debe mirar a los ojos. Cuando los dos cortejos se encuentran, el palanquín se detiene. El que va dentro desciende. Por un instante, dos mundos se hallan frente a frente, y entre ellos, traduciendo cada palabra con voz firme y baja, Marina. Moctezuma Xocoyotzin tiene entonces poco más de 50 años. Es un hombre delgado, de rostro grave, ojos profundos, manos finas. Lleva sandalias de oro, capa de plumas turquesas, una diadema labrada. Habla con cortesía exquisita, pronunciando frases rituales que Marina vierte al castellano con una limpieza que asombra a los presentes. Cortés, sin descabalgar al principio, luego desmontado y atento, le ofrece una cadena de cuentas de vidrio aromatizadas, lo que en la corte mexica equivale a un regalo de príncipe. Las dos comitivas se confunden, se mezclan, avanzan hacia la ciudad. Detrás quedan las orillas. Delante, un mundo de canales rectos, casas blancas con tejados planos, pirámides escalonadas y un mercado, el de Tlatelolco, en el que cada día se reúnen, según los cronistas, más personas de las que viven en muchas ciudades europeas. Los españoles son alojados en el Palacio de Axayácatl, un edificio inmenso situado frente al recinto sagrado. Tiene patios, jardines, salas pintadas con escenas de guerra y de cacería, depósitos de armas, almacenes de tejidos. Cortés instala sus piezas de artillería en posiciones que dominan la entrada y dispone los turnos de guardia con una minuciosidad de veterano. Los ariados tlaxcaltecas se acomodan en los patios. Los caballos, atados en los corredores, asustan a los nobles mexicas que se acercan a mirarlos con una mezcla de fascinación y horror. Durante los primeros días, Moctezuma juega a la perfección su papel de anfitrión. Lleva personalmente a Cortés por la ciudad, le muestra el zoológico imperial, donde rugen jaguares y águilas reales, los mercados de plumas, los talleres de orfebres, los acueductos que traen agua dulce desde Chapultepec. Sube con él al Templo Mayor, la pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli y a Tlaloc, en cuya cima los visitantes contemplan, sin disimular su espanto, las piedras manchadas, los braseros con corazones humanos,
los cráneos amontonados en hileras. Las dos versiones del mundo se miran a los ojos. Para los españoles, aquellas prácticas son una abominación que justifica cualquier violencia. Para los mexicas, son una obligación cósmica de la que depende el regreso del sol. Cortés pide permiso para erigir una capilla cristiana en una sala del palacio. Moctezuma accede a regañadientes. Mientras los carpinteros levantan el altar, descubren accidentalmente, detrás de una pared tapiada, un depósito enorme de oro y joyas, atesorado por anteriores tlatoanis. La escena queda grabada en la memoria de los soldados. Algunos lloran de codicia. Cortés ordena tapiar de nuevo la sala y guarda silencio. Bajo aquella aparente calma, se incuba la pregunta más difícil de toda la conquista. El emperador dispone de una guardia personal de varios miles de hombres, de una capital con cientos de miles de habitantes, de canales que pueden cortar las calzadas en cuestión de horas. Los españoles, en cambio, son apenas 400, encerrados en un palacio en mitad de un islote, separados de la tierra firme por puentes que cualquier arquero puede destruir. ¿Cómo es posible que en esas condiciones una sola voluntad consiga mantener a la otra en posición de inferioridad psicológica hasta el punto de convertirla en prisionera de su propia capital? La respuesta empieza a perfilarse a la semana de la llegada. Un mensajero llega desde Veracruz con noticias graves. Los mexicas de la región, instigados, según los testimonios, por gobernadores leales a Moctezuma, han atacado el destacamento que Cortés dejó en la costa. Han muerto varios soldados. La cabeza de uno de ellos, según rumores que Cortés no se molesta en confirmar, ha sido enviada como ofrenda a la propia capital. El extremeño guarda en silencio aquel informe durante 2 días. Lo medita. Conversa con Marina, con sus capitanes más leales. Sabe que está en el momento más peligroso de toda la expedición. Si reacciona con debilidad, el imperio se le echará encima. Si reacciona con violencia abierta, también. Le queda un solo recurso. Un golpe tan audaz que ningún cronista posterior dejará de comentarlo con asombro. Una mañana, acompañado de un puñado de capitanes y de marina, se presenta sin previo aviso en el palacio de Moctezuma. Saluda con cortesía, conversa de asuntos menores y de pronto le anuncia que, por desgracia, debe acompañarlo al palacio de Axayácatl como huésped permanente. Le explica que se le ha acusado de instigar el ataque contra Veracruz. Le promete que conservará todos los honores, que seguirá despachando con sus consejeros, que no se le tocará un solo cabello, pero deberá residir bajo la protección de los españoles. Moctezuma, atónito, intenta resistirse. Marina, con voz suave, le susurra que esa resistencia significaría una guerra inmediata en la que perdería tanto el trono como la vida. Tras varias horas de conversación, el tlatoani acepta. Ese mismo día, ante el estupor de la corte, abandona su palacio y se traslada al de los visitantes. Lo que sigue es una situación sin precedentes en la historia. Durante meses, el emperador del altiplano sigue dictando órdenes, recibiendo embajadas, oficiando ceremonias, mientras a pocos pasos lo vigilan, día y noche, soldados castellanos. Cortés lo trata con una deferencia minuciosa, lo acompaña a sus juegos, lo deja salir a cazar en las orillas del lago bajo escolta, y mediante él, ordena entregar a los responsables del ataque de Veracruz, que son ejecutados en la Plaza Mayor a la vista de los suyos. Aquel acto, más que ningún sermón, hace comprender al pueblo mexica que su señor, el que en otro tiempo no podía ser mirado a los ojos, depende ahora de la voluntad de los recién llegados. La respuesta a la pregunta que parecía irresoluble se aclara entonces. La fuerza de Cortés no estaba en sus arcabuces ni en sus caballos, sino en haber comprendido, antes que nadie, que un pueblo cuyo soberano se ha convertido en huésped voluntario de unos extranjeros, pierde el centro mismo de su mundo. El emperador encarcelado seguía siendo emperador, pero ya no era Dios. Y, a partir de ese día, la frontera entre la hospitalidad y la prisión, entre el invitado y el carcelero, dejó de existir en los pasillos del palacio de Axayácatl. La noche del 30 de junio del año 1520, una llovizna fría cae sobre la ciudad de Tenochtitlán. En el palacio de Axayácatl, los españoles forman en silencio. Llevan en mantas el oro saqueado en los meses anteriores, los caballos calzados con trapos para amortiguar el ruido de los cascos, las picas envueltas en telas oscuras. En la cabeza de la columna, Hernán Cortés, ojeroso, con la armadura abollada,
da las últimas órdenes con voz ronca. Detrás de él, varios miles de tlaxcaltecas leales y unos 1.100 españoles, todos los que quedan vivos. En el centro de la formación, soldados elegidos cargan un puente portátil de madera, hecho a toda prisa en los patios del palacio, destinado a salvar las brechas que los mexicas han abierto en las calzadas. Hay que salir, sin ser vistos, por el oeste. Hay que cruzar 3 canales, atravesar la calzada de Tacuba y alcanzar tierra firme antes del amanecer. Cuando la columna se pone en marcha, alguien, desde una azotea, lanza un grito en náhuatl. En pocos minutos, los caracoles de guerra empiezan a ulular en todas las pirámides de la ciudad. Para entender cómo se llegó a aquella huida desesperada, hay que retroceder unas semanas. Mientras Cortés mantenía a Moctezuma en su extraña condición de invitado prisionero, en la costa del Golfo había desembarcado un nuevo ejército español. Lo mandaba Pánfilo de Narváez, capitán enviado por Diego Velázquez, con 18 navíos, 900 soldados, 80 jinetes y una considerable artillería. La misión era inequívoca: apresar a Cortés, juzgarlo por traidor y devolverlo encadenado a Cuba. Cortés, informado por sus espías, tomó una decisión arriesgada. Dejó la capital al mando de su lugarteniente, Pedro de Alvarado, con apenas 80 soldados y el resguardo de los aliados tlaxcaltecas, y se lanzó hacia la costa con el resto del ejército. En una noche de tormenta, en la plaza de Zempoala, sorprendió al campamento de Narváez, lo derrotó con bajas mínimas y lo capturó. Buena parte de los soldados enemigos se pasaron a su bando, atraídos por las promesas de oro mexica. Cortés regresaba al altiplano más fuerte que nunca, casi triplicado en hombres y caballos. Al llegar a Tlaxcala, sin embargo, le esperaban noticias funestas. Durante su ausencia, en plena fiesta sagrada de Toxcatl, dedicada a los dioses jóvenes del pueblo mexica, Pedro de Alvarado había ordenado a sus soldados ocupar las salidas del recinto del Templo Mayor y caer sobre la nobleza congregada en danza ritual. Centenares de notables desarmados, vestidos con sus atuendos ceremoniales, fueron acuchillados sin posibilidad de defensa. Las versiones del hecho se contradicen desde el primer instante. Los españoles supervivientes alegaron que se preparaba un ataque contra la guarnición y que actuaron en legítima defensa. Los testimonios indígenas, recogidos años después, hablan de una matanza calculada, motivada por la codicia ante las joyas de los danzantes. Cualquiera que fuese la verdad, el efecto fue inmediato. La ciudad entera se levantó en armas, asedió el palacio de Axayácatl y cortó el suministro de víveres y agua. Cortés entró en Tenochtitlán a finales de junio, sin oposición, por calzadas extrañamente desiertas. Las puertas del palacio se cerraron a su espalda, casi en el mismo instante en que las multitudes mexicas, ya organizadas para la guerra, empezaron a lanzar el primer asalto. Durante varios días, las almenas del recinto se sostuvieron a duras penas, bajo lluvias de piedras y flechas. Las salidas de caballería abrían claros sangrientos en las calles, pero apenas los jinetes se replegaban, la marea humana volvía a ocupar el terreno perdido. La artillería castellana barría callejones enteros, sin que aquello sirviera para descorazonar al adversario. En medio de aquella batalla cotidiana, se sitúa la pregunta más oscura de toda la conquista. Cortés, en un último intento de calmar los ánimos, hizo subir a Moctezuma a una azotea para que arengara a su pueblo. El tlatoani, cargado de joyas, vestido con sus atavíos imperiales, habló en voz alta a los suyos. Lo que ocurrió entonces se cuenta de dos maneras. Según los cronistas españoles, una lluvia de piedras y una flecha alcanzaron al emperador en pleno discurso. Lo retiraron malherido, se negó a recibir cuidados, rechazó cualquier consuelo religioso y murió a los pocos días. Según los testimonios indígenas más tardíos, ya nadie escuchaba a Moctezuma cuando subió a la azotea. Su autoridad estaba destruida. Algunos relatos posteriores afirman que una vez perdido como interlocutor, fue silenciosamente eliminado por los propios españoles, que no tenían ya nada que hacer con él. Las dos versiones cuentan con argumentos y con silencios. Lo único cierto es que entre el 29 y el 30 de junio, el emperador del altiplano dejó de respirar. Su muerte cerraba todas las salidas diplomáticas y habría una sola, la militar. El nuevo señor designado por los mexicas, Cuitláhuac, era hermano del difunto y enemigo declarado de los extranjeros.
Cortés comprendió que cada día perdido en el palacio le costaba sangre. Calculó víveres, contó cartuchos, midió la altura de las aguas en los canales. Decidió salir aquella misma noche, en silencio, hacia el oeste, por la calzada de Tacuba, la más corta de las que unían la ciudad con tierra firme. La maniobra se desbarata en cuanto la columna llega al primer canal. El puente portátil se atasca, se hunde bajo el peso, queda inservible. Las brechas siguientes deben pasarse a nado o sobre los cuerpos amontonados de hombres y caballos. Las canoas mexicas surgen por todas partes, lanzando dardos y tirando con sogas a los rezagados. Los soldados que cargan oro se hunden en el lodo de los canales bajo el peso del metal. Los heridos son arrastrados al agua. Los caballos, asustados, cocean a sus propios jinetes. Cortés, a la cabeza, abre paso a estocadas, vuelve atrás varias veces a recoger compañeros, recibe heridas en una mano y en la cabeza. Cuando por fin la columna alcanza la orilla, en la madrugada, deja a su espalda un rastro espantoso. Más de la mitad de los españoles, varios miles de tlaxcaltecas, casi todos los caballos cargados con el oro y, sobre todo, el sentido mismo de invencibilidad que el ejército había mantenido hasta aquel día. La memoria popular bautizará esa retirada como la Noche Triste. Pocos días después, bajo un árbol gigantesco a las afueras de Tacuba, Cortés se sentó solo. No quiso comer. No quiso hablar. Algunos cronistas afirman que lloró, lo cual, en un hombre de su carácter, no era pequeña cosa. Lo que pensó aquella noche permanece en el silencio. Pero cuando se levantó al amanecer, los oficiales que lo rodeaban supieron, sin que dijera una palabra, que volvería a Tenochtitlán. La cuestión ya no era si la ciudad caería. La cuestión era cuándo. La mañana del 7 de julio del año 1520, en una llanura llamada Otumba, al noreste del Valle de México, los restos del ejército de Cortés contemplan, en silencio, lo que parece su sentencia de muerte. Apenas 450 hombres permanecen en pie, casi todos heridos, descalzos algunos, sin pólvora, sin cañones, sin víveres. A su alrededor, hasta donde alcanza la vista, ondula una multitud incontable. Los cronistas hablarán de 20.000, de 40.000, de 100.000 guerreros mexicas con sus aliados, formando un mar de plumeros, escudos pintados y banderines. En el centro de aquella marea brilla, sobre un palanquín, el estandarte sagrado del general en jefe del ejército imperial, una red de oro con plumas de quetzal. Los jinetes españoles montan caballos exhaustos. Los infantes se aferran a las picas como a un último madero. Cortés, herido en la cabeza, vendado con un trapo sucio, recorre las filas a pie, mira a los ojos a sus capitanes y dice una sola cosa, atribuida por Bernal Díaz a aquel instante. Hay que romper hacia el centro, donde está el estandarte. Quien lo derribe, derribará al imperio. La carga que sigue es, probablemente, la más desesperada de toda la historia de la conquista. 23 jinetes, encabezados por Cortés, atraviesan oleadas de guerreros lanzando estocadas y mandobles, sostenidos por los infantes que avanzan en formación cerrada. Tras varias horas de combate cuerpo a cuerpo, en las que los españoles caen por decenas, el extremeño alcanza al fin al portador del estandarte, lo derriba con la lanza y arranca el símbolo del mando. En cuanto los mexicas ven caer la red de oro, su ejército, hasta entonces compacto y disciplinado, comienza a deshacerse. Las hileras se rompen, los aliados huyen, la batalla, que parecía el ocaso de toda esperanza castellana, se convierte en una victoria casi milagrosa. Cuando, al caer la tarde, Cortés cuenta a los suyos, comprende que ha sobrevivido por un margen mínimo. Comprende también que aquella victoria, sin pólvora ni cañones, ha demostrado a los pueblos del altiplano que los hombres venidos del mar no son tan fáciles de exterminar como parecía después de la noche de los canales. Aquella misma semana, los maltrechos restos del ejército alcanzan Tlaxcala. La República aliada los recibe con extraordinaria fidelidad. Sus señores, lejos de aprovechar la debilidad del huésped para entregarlo a los mexicas, le ofrecen casas, comidas, médicos y sobre todo, hombres. Durante meses, Cortés se dedica con paciencia minuciosa a reconstruir su ejército. Manda traer desde Veracruz cuanta pólvora, hierro y cuerda haya en los almacenes. Recluta a soldados de 3 expediciones que por azar han recalado en la costa,
una de ellas enviada precisamente para arrestarlo. Hace forjar nuevas armas, reparar corazas, herrar caballos, y mientras tanto, prepara una idea audaz cuya puesta en práctica decidirá la guerra. Si Tenochtitlán es una ciudad sobre el agua, no se la puede vencer por tierra. Hay que combatirla también sobre el lago. Manda un maestro carpintero llamado Martín López trazar los planos de 13 bergantines, pequeñas naves de un solo palo, ligeras, armadas con un cañón de proa, capaces de maniobrar en aguas poco profundas. Las piezas se cortan en los bosques de Tlaxcala. Tablones, cuadernas, mástiles, jarcias, todo se transporta a hombros de varios miles de cargadores indígenas a través de las sierras, en una operación logística que, contada hoy con frialdad, sigue pareciendo inverosímil. Un astillero improvisado se levanta en la orilla oriental del lago, en Texcoco, donde los aliados de Cortés han abierto las puertas. Los bergantines se ensamblan pieza a pieza durante semanas. Mientras se construye la flota, ocurre algo que ningún capitán humano había planeado. Una enfermedad desconocida en aquellas tierras, llegada con un esclavo africano del ejército de Narváez, se extiende por el altiplano con velocidad fulminante. Es la viruela. Los pueblos del Valle de México, que jamás han estado expuestos a ella, no tienen defensa biológica alguna. Aldeas enteras quedan desiertas. Las pirámides de Tenochtitlán se cubren de cuerpos amontonados, porque no hay suficientes vivos para enterrarlos. El emperador Cuitláhuac, sucesor de Moctezuma, muere apenas 80 días después de haber sido elegido. Le sucede, en plena epidemia, un sobrino joven, decidido y valiente, llamado Cuauhtémoc. Aquí, ante los ojos del lector, se abre la pregunta crucial de toda la guerra. Apenas un año antes, los conquistadores habían sido expulsados de Tenochtitlán, dejando atrás a la mitad de sus hombres, todo el oro saqueado y casi toda la artillería. Sus aliados habían visto morir a sus propios príncipes en aquella retirada. Su prestigio sobrenatural había quedado destrozado. ¿Cómo es posible que, en apenas 12 meses, un puñado de soldados extranjeros, derrotados, hambrientos y desorganizados, lograra reunir la fuerza necesaria para sitiar y conquistar la mayor ciudad del Nuevo Mundo, defendida por cientos de miles de guerreros desesperados? La respuesta no se halla en una sola causa, sino en la convergencia de varias. La primera es la enfermedad, aliada invisible que diezma sin distinción a soldados, sacerdotes y campesinos, y que priva al imperio de su clase dirigente joven en el momento más delicado. La segunda es la inteligencia logística de Cortés, capaz de imaginar y construir una flota en lo alto de un valle, situado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. La tercera, la más importante, es política. Mientras los mexicas se atrincheran en su isla, Cortés recorre durante meses los pueblos ribereños, negocia, promete, amenaza, captura y libera. Convence a Texcoco, Chalco, Xochimilco y otros señoríos de unirse a la coalición. Cuando empieza el sitio definitivo, el ejército que rodea Tenochtitlán es, en su inmensa mayoría, indígena. Por cada español armado, hay decenas de tlaxcaltecas, totonacas y texcocanos. La guerra no es ya entre dos pueblos, sino entre dos modos de organizar el mundo. El asedio comienza el 30 de mayo del año 1521. Cortés divide el ejército en 3 cuerpos, asigna un capitán a cada calzada principal y bloquea con los bergantines la salida hacia el agua. Día tras día, los castellanos avanzan unas cuadras, retroceden, vuelven a avanzar. Cada casa de la ciudad se convierte en una fortaleza que es preciso conquistar palmo a palmo, cegando canales con escombros, derribando azoteas, talando árboles. El tlatoani Cuauhtémoc resiste con una entereza que dejará huella en la memoria de su pueblo. Manda mensajeros a provincias lejanas pidiendo refuerzos que ya no llegan. Organiza salidas nocturnas en canoas. Hace ofrecer en sacrificio, sobre las pirámides aún en pie, a los prisioneros castellanos que caen vivos en sus manos. Escena que los soldados, desde las calzadas, presencian impotentes. El 22 de junio se cierra el último acueducto. La ciudad se queda sin agua dulce. El hambre se vuelve insoportable. Las crónicas indígenas describen escenas de niños comiendo cortezas de árbol, de ancianos muriendo en las puertas de sus casas. El 13 de agosto del año 1521, después de 80 jornadas de asedio, los últimos defensores se concentran en el barrio septentrional. Cuauhtémoc, en una piragua,
intenta cruzar el lago para organizar la resistencia desde tierra firme. Es interceptado por un bergantín español. Lo entregan a Cortés. Llega ante él joven, sereno, sin lágrimas. Le pide, según la tradición, que lo mate con su propio puñal, ya que no ha sabido defender mejor a su pueblo. Cortés se niega. Lo trata con respeto formal y manda guardarlo bajo escolta. Esa misma tarde, sobre las ruinas humeantes de la mayor ciudad del Nuevo Mundo, ondea la bandera de Castilla. Aquel imperio que, 2 años antes, había recibido a los extranjeros con guirnaldas de oro, deja de existir como entidad política. En su lugar comienza, sobre el polvo y los cadáveres, una experiencia distinta, todavía sin nombre. A finales del verano del año 1521, en una casa de adobe del pueblo de Coyoacán, al sur de las ruinas de Tenochtitlán, 2 hombres están atados a sendos postes. Tienen los pies untados de aceite. Bajo ellos arden, cuidadosamente alimentadas, 2 pequeñas hogueras. Uno es un señor noble del altiplano, allegado al antiguo emperador. El otro es Cuauhtémoc, último tlatoani de los mexicas, joven, magro, con la mirada fija en algún punto del techo. A pocos pasos, varios oficiales españoles observan la escena en silencio. Cortés no está presente físicamente, aunque ha autorizado el procedimiento. Marina, sentada en un rincón con un manto sobre los hombros, traduce las preguntas que un escribano hace en castellano. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el oro perdido en la noche triste? ¿Dónde escondió el imperio sus tesoros antes de la caída? El primer cautivo, vencido por el dolor, suplica a su señor permiso para confesar. Cuauhtémoc le responde, sin alzar la voz, con una frase que las crónicas recogerán siempre que recuerden aquel día. «¿Acaso», le dice, «estoy yo en un lecho de rosas?» El segundo guarda silencio hasta el final. No se obtiene la información buscada. El oro de la noche triste no aparece nunca. Aquel tormento, ordenado por hombres bajo el mando de Cortés, marca un cambio de tono. La conquista militar ha terminado. Lo que comienza es algo más complicado. Sobre las ruinas humeantes de Tenochtitlán, sobre las pirámides derribadas y los canales cegados, hay que construir un orden estable. Hay que repartir tierras, organizar tributos, cristianizar a millones de personas, convivir con aliados que esperan recompensa, dominar a vencidos que conservan memoria, lengua y resentimiento. Y, sobre todo, hay que justificar todo aquello ante una corte lejana que apenas comprende las dimensiones de lo conquistado. El 15 de octubre del año 1522, el emperador Carlos V firma una cédula que cambia el destino del extremeño. Lo nombra gobernador, capitán general y justicia mayor de toda la tierra recién sometida, a la que el propio Cortés ha bautizado, con golpe maestro de imaginación política, Nueva España. El nombre no es casual. Carlos V sueña con una España unida que aún no existe del todo en la península. Llamar Nueva España al territorio mexicano es declarar que aquellas tierras no son simple botín de un capitán de fortuna, sino prolongación natural de la corona, pieza de un imperio del que él mismo es ahora cabeza. Cortés se convierte así, oficialmente, en algo parecido a un virrey sin título. Durante los años siguientes, el extremeño se entrega a una tarea para la que pocos lo creían preparado. Reparte encomiendas, pero las regula. Establece quiénes pueden recibirlas y bajo qué obligaciones. Fija jornadas máximas de trabajo, prohíbe el empleo de niños menores de 12 años en las minas, establece descansos rituales en los días de fiesta. Introduce en la nueva provincia el cultivo del trigo y de la vid, traídos desde Castilla, sin abandonar las plantas locales como el maíz, el tomate, el cacao o el ají. Manda traer ganado vacuno, ovejas y caballos para iniciar la cría, reparte semillas, exige que cada encomendero plante cierto número de árboles frutales. Funda villas castellanas en los lugares estratégicos, reglamenta los mercados, redacta ordenanzas detalladísimas sobre el oficio de los herreros, los molineros, los curtidores. La pluma de Salamanca, abandonada 20 años atrás, vuelve a serle útil sobre escritorios improvisados. En paralelo, impone una política muy criticada después y muy debatida ahora. Decide que los españoles no podrán residir libremente entre los pueblos indígenas, sino solo en ciudades trazadas a la española, lo que en su mente garantiza el control de la corona y evita que aparezcan colonias salvajes, gobernadas por aventureros sin freno.
Para los pueblos indios, en cambio, mantienen en lo posible las antiguas estructuras de gobierno, la lengua propia y la tierra comunal, siempre que reconozcan al rey y paguen el tributo. Su política es híbrida, pragmática, llena de compromisos. Algunos historiadores ven en ella el primer esbozo de un orden colonial relativamente sofisticado. Otros subrayan, con razón no menor, que aquellas reglas convivieron con tormentos como los aplicados a Cuauhtémoc, con la destrucción sistemática de templos y libros antiguos, con bautismos forzados en nombre del Dios cristiano. Aquí surge la pregunta que aún hoy divide a quienes estudian su figura. Quien lee las cédulas que firma Cortés, las cartas que envía al emperador, las ordenanzas que protege a indios trabajadores y a viudas, ve a un gobernante atento, casi humanista. Quien lee en cambio los testimonios de los frailes que llegan poco después, o los relatos de los códices indígenas, encuentra a un hombre capaz de ordenar matanzas, de avalar tormentos, de tolerar abusos sin medida. ¿Quién es este personaje en realidad? ¿Un destructor de civilizaciones disfrazado de fundador, o un fundador sincero que carga sin remordimiento aparente con el peso de los crímenes inevitables de su empresa? La respuesta posible no se resuelve a favor de uno u otro extremo, sino reconociendo que ambos coexisten en el mismo hombre, alimentados por la misma lógica. Cortés no se considera un destructor. En su mente, está sustituyendo una civilización pagana, marcada por sacrificios humanos, por otra cristiana y ordenada, en la que el indio dejará de ser víctima de los altares y pasará a ser súbdito de un rey católico. En su lógica, los métodos brutales son, en último término, instrumentos al servicio de un fin superior, y la violencia ejercida hoy se justifica por el orden de mañana. Esa lógica le permite firmar, casi en el mismo día, una ordenanza que prohíbe el trabajo nocturno y una orden que autoriza torturar a un emperador adolescente. No es hipocresía pura, es la coherencia interna de un hombre del siglo XVI que ha leído a César, ha rezado el rosario y ha visto demasiada sangre como para distinguirla de la propia tinta. La vida privada acompaña esa contradicción. La esposa de Cuba, Catalina Suárez, desembarca en México y muere pocos meses después en circunstancias confusas, sobre las que pesarán siempre rumores de envenenamiento que ningún tribunal logró aclarar. Marina, fiel intérprete y compañera, da a luz un hijo, Martín, considerado por muchos como el primer mestizo de fama en la historia de América. Cortés lo reconoce, lo lleva consigo, lo educa con afecto. Más tarde, casa a Marina con un hidalgo español, le concede tierras y la deja en libertad. Ella desaparece pronto de las crónicas, quizá víctima de la viruela, quizá retirada en sus posesiones. La memoria del pueblo conservará su nombre con una mezcla de admiración y reproche que, 5 siglos después, todavía no se ha apagado del todo. Sobre las ruinas de Tenochtitlán crece, mientras tanto, una nueva ciudad de México, con catedral, ayuntamiento, casas de cabildo y palacios para los nobles indios reconvertidos en súbditos. Las pirámides quedan enterradas bajo iglesias. El idioma náhuatl convive con un castellano salpicado de palabras nuevas. Y en medio de aquella experiencia, Cortés, marqués sin coronar todavía, imagina una sociedad en la que vencedores y vencidos terminen mezclándose, no por compasión, sino por cálculo, porque sólo así, está convencido, sus descendientes podrán conservar la tierra que él ha arrancado a la guerra. En octubre del año 1541, frente a las costas de Argel, en el norte de África, una tormenta destroza la flota imperial. Olas como muros se estrellan contra los flancos de las naves, parten mástiles, arrancan velámenes, lanzan al mar a hombres y caballos. En la cubierta inundada de una de las galeras, un anciano de barba gris se aferra a un cabo. Tiene 56 años, viste armadura mohosa, lleva al cuello una cadena de oro y en una bolsa de cuero, según refieren después los suyos, varias esmeraldas de un valor incalculable, talladas en figuras geométricas por orfebres mexicas. Una ola lo derriba. La bolsa se desprende, rueda por la cubierta, se hunde para siempre en aguas africanas. El anciano, salvado por 2 soldados, jura entre dientes y se pone de pie. Más tarde, cuando se reúne el Consejo de Guerra del Emperador para decidir qué hacer ante el desastre, el viejo pide la palabra. Propone un plan audaz para tomar Argel con tropas escogidas, pese al temporal. Los grandes señores que rodean a Carlos V lo escuchan con cortesía.
casi con compasión. Nadie le hace caso. El conquistador de México, el hombre que entregó al emperador un imperio 20 veces más grande que la propia España, ya no es un consejero. Es un veterano molesto al que conviene tratar con educación. Para entender cómo se llegó a esa escena, conviene volver atrás. Después de la caída de Tenochtitlán, durante varios años, Cortés gobernó la Nueva España con autoridad casi indiscutida. Su prestigio entre soldados y colonos era inmenso, sus rentas fabulosas. Sus enemigos, sin embargo, se multiplicaban. Cada barco que salía de Veracruz hacia Sevilla llevaba quejas, denuncias, acusaciones de los descontentos. Algunos lo acusaban de quedarse con más de la quinta parte legal del oro, otros de tratar a los indios con dureza excesiva, otros con dureza insuficiente, otros incluso de aspirar a constituir un reino independiente. Carlos V, ocupado en sus guerras europeas, escuchaba con creciente desconfianza. La idea de un capitán todopoderoso al otro lado del océano no encajaba en sus planes. El 26 de julio del año 1528, Cortés desembarcó en Sevilla en una travesía cuidadosamente planeada. Llevaba consigo regalos espectaculares para la corte, animales exóticos, jugadores de pelota indígenas, plata labrada, plumas de quetzal, jaguares vivos. La corte lo recibió con asombro. El emperador lo nombró marqués del Valle de Oaxaca, le concedió un señorío con miles de vasallos indios y confirmó muchas de sus posesiones. Pero al mismo tiempo, le retiró el cargo de gobernador. La Nueva España, en adelante, sería gobernada por una audiencia, un cuerpo colegiado de jueces enviados desde España. El marquesado era un premio, sí, pero también una jaula dorada. El conquistador tendría título y rentas. No volvería a tener mando. Durante un tiempo, Cortés se acomodó. Se casó en segundas nupcias con doña Juana de Zúñiga, joven dama emparentada con la alta nobleza castellana. Tuvo con ella varios hijos. Volvió a México por última vez, organizó la administración de su marquesado, fundó una villa en Cuernavaca, construyó un palacio, plantó caña de azúcar y morera para criar gusanos de seda, organizó el cultivo de trigo y la cría de ovejas. En paralelo, financió expediciones marítimas en el Pacífico, soñando con encontrar un estrecho que comunicara los océanos. Una de aquellas expediciones llegó a una larga península árida en el noroeste, que él mismo bautizó California, y que tomó por una isla riquísima. La isla resultó no existir, y la riqueza tampoco. Las inversiones lo arruinaron progresivamente. Mientras tanto, en el año 1535, Carlos V dio el paso decisivo. Convirtió a Nueva España en virreinato y nombró primer virrey a don Antonio de Mendoza, hombre culto, fino, hábil cortesano. La llegada de Mendoza marcó el comienzo del eclipse de Cortés. Poco a poco, el nuevo virrey le retiró privilegios, le quitó astilleros, restringió sus expediciones, le impidió mantener barcos propios en el Pacífico. Las disputas se multiplicaron. Cortés escribió cartas, presentó memoriales, reclamó audiencias. Mendoza respondía con cortesía y firmeza inquebrantable. La balanza imperial se inclinaba hacia los administradores, no hacia los conquistadores. En el año 1540, viendo que en México le ataban las manos, Cortés cruzó por última vez el océano y se instaló en España. Llevaba a su mujer, a varios hijos, a un séquito numeroso y la esperanza de obtener justicia personal del emperador. La esperanza se desvaneció rápidamente. Carlos V lo recibía con cortesía, escuchaba sus quejas, le daba largas. Los pleitos contra el virrey se acumulaban en los tribunales sin avanzar. Cortés se gastó buena parte de su fortuna en abogados, escribanos, viajes a la corte. Participó, como ya se ha dicho, en la desafortunada expedición de Argel, donde el emperador no le reservó ningún papel digno de su pasado. En esos años finales se sitúa la pregunta que envuelve toda su última etapa. Se trata del hombre que había añadido a la corona el mayor territorio jamás incorporado a ningún imperio europeo. Del soldado que había vencido a un imperio con 500 hombres. Del gobernante que había imaginado y nombrado la Nueva España. ¿Cómo es posible que terminara como un litigante envejecido, sin mando ni influencia, recorriendo antesalas en busca de una audiencia con el rey? La respuesta, dura, está inscrita en la lógica misma del imperio que él había contribuido a crear.
La corona necesitaba conquistadores para ganar territorios, pero desconfiaba profundamente de ellos en cuanto los territorios estaban ganados. Un capitán capaz de derribar un imperio era, por definición, un hombre peligroso. La etapa siguiente exigía burócratas, juristas, virreyes, no fundadores. Cortés, como antes Colón, como después tantos otros, descubrió que su éxito había hecho innecesaria su propia figura. El sistema que él había contribuido a edificar le retiraba la palabra con la misma cortesía con la que un mayordomo despide a un huésped que ha permanecido demasiado tiempo en la casa. El 3 de febrero del año 1544, retirado en Valladolid, escribió al emperador una carta amarga en la que se quejaba de haber arriesgado 1000 veces la vida y la hacienda al servicio de la corona y de haberse encontrado, a cambio, con envidiosos que chupaban su sangre como sanguijuelas. La carta, según los indicios, no llegó nunca a manos del soberano. En el verano del año 1547, viendo declinar su salud, decidió volver a México. La travesía tuvo que aplazarse. Se trasladó cerca de Sevilla, a la villa de Castilleja de la Cuesta. Allí, el 2 de diciembre de aquel año, murió de disentería, casi solo, a los 62 años. Su testamento pedía ser enterrado en la Nueva España. Sus restos, transportados, exhumados y vueltos a inhumar varias veces a lo largo de los siglos, descansan finalmente en una pequeña capilla del Hospital de Jesús en la Ciudad de México, edificio que él mismo había mandado fundar sobre el lugar donde, según la tradición, había encontrado por primera vez al emperador Moctezuma. Su memoria quedó dividida desde el principio. La llamada leyenda negra lo presentó como prototipo de la crueldad española, alimentado por las crónicas del padre Bartolomé de las Casas y por los enemigos políticos del imperio. La versión opuesta lo elevó a la categoría de héroe civilizador, modelo de capitán cristiano. Ambas son simplificaciones. El hombre real fue más complejo y más incómodo. Fue ambicioso y devoto, brutal y reflexivo, leal a la corona y ferozmente independiente, capaz de ordenar tormentos y de redactar ordenanzas a favor de los más débiles. Fue, en suma, un hombre del siglo XVI llevado al límite de sí mismo por circunstancias sin precedentes. Y por encima de cualquier juicio moral, fue el conquistador que cambió el rostro de 2 continentes. Hasta aquí, queridos amigos, la historia de Hernán Cortés. Soy Adrián Montero y os agradezco de corazón vuestra compañía a lo largo de este episodio de Historias de Ídolos. Si la vida de este personaje os ha hecho pensar, dudar o discutir, dejadlo en los comentarios, dadle al pulgar hacia arriba